Lo que es la puesta en fase, como veis ahí en ese vídeo, que es el que tenéis colgado en el vídeo de presentación de la inscripción para esta sesión, pues no es más que la representación de un proceso en la que nosotros queremos mostrar distintas fases de un proyecto. Cuando hablamos de proyecto, a mí se me va siempre en la cabeza el tema de la arquitectura, pero realmente la puesta en fase con un poquito de imaginación se puede utilizar para cualquier proceso, por así decirlo, de desarrollo de la escena, ¿no? Como veis, se trata simplemente de ir dejando que aparezcan distintos elementos dentro de cada una de las fases temporales, y eso es lo que nosotros luego gestionamos o metemos dentro de nuestro contenido que podemos compartir con un cliente o con la persona o empresa para la que estemos trabajando. Entonces, pues bueno, es un proceso muy sencillo que tiene en cierto modo cierta relación con lo que comentábamos el otro día. ¿Os acordáis que el otro día comentábamos que una de las opciones más importantes para gestionar un proyecto tenía que ver con lo que es la lista de elementos? Yo os hablaba de una gestión de la lista de elementos que era muy importante para llevar todo bastante organizado, y se pone de manifiesto especialmente en lo que es el grupo de fases, ¿no? en esta herramienta que tiene el programa. Hablamos de grupo de fases, de puesta en fase, como queráis llamarle. ¿Qué es exactamente eso? ¿Qué es el grupo de fases? Bueno, pues el grupo de fases viene a ser algo parecido a lo que es un diagrama de Gantt. Para el que no lo tenga demasiado claro, bueno, pues el diagrama de Gantt es una herramienta visual que se utiliza generalmente para la gestión de proyectos, para la programación del proceso constructivo de, por ejemplo, un edificio, ¿no? En el cual se representa gráficamente una línea de tiempo, y dentro de esa línea de tiempo se establecen una serie de fases en las cuales se desarrollan las distintas etapas de construcción, por ejemplo, de ese edificio, y bueno, se hace una planificación completa, ¿vale? Pues eso es básicamente lo que tenemos en Twinmotion para representar. Evidentemente, vamos a comentar todo el aspecto temporal, tiene ciertas características que en un vídeo nosotros no podemos representar. Como podéis imaginar, si un edificio tarda en construirse 2 meses, no vamos a generar un vídeo en Twinmotion que dure 2 meses, ¿no? Entonces, toda esa temporalidad queda reducida siempre al tamaño del vídeo que nosotros utilicemos, aunque bueno, se puede hacer un poco jugar con las distintas características que tiene Twinmotion y podemos hacer una representación completa. Cuando digo completa me refiero a que esa temporalidad, si abarca por ejemplo varias estaciones del año, pues pueden representarse esas estaciones dentro de lo que es el vídeo que nosotros generemos, con lo cual damos a entender que el proceso que a lo mejor se visualiza en 20 segundos, pues abarca varios meses, ¿no? Entonces es una herramienta muy completa, como digo, que depende directamente de toda la gestión de elementos que tengamos en la lista de elementos de Twinmotion, pero que es exageradamente fácil de implementar, por así decirlo, dentro de Twinmotion. Bueno, como veis aquí, este es un ejemplo que tengo yo con el que os voy a explicar desde el punto de vista teórico-práctico. Luego utilizaremos el otro ejercicio. Tengo un terreno con una vegetación, como veis, por ahí, y aquí en la zona central pues va a aparecer una pequeña vivienda, una cabañita, que está, digamos, perfectamente modelada y configurada para que las distintas etapas de creación de la misma vayan surgiendo. Como veis, yo tengo ahí toda una serie de elementos. Veis que el principal se llama cabin, ¿vale? Y después aparece un terreno, aparece un agujero, el tema de la excavación para la cimentación, las losas
de hormigón, estructura, etcétera, ¿no? Una pregunta muy habitual cuando comentamos en los cursos todo el tema de la puesta en fase es si esta estructura que tenemos aquí tiene que venir definida previamente desde el programa de modelado, ¿no? Bueno, a ver, se puede hacer en el programa de modelado, todo depende un poco de la calidad, más de la destreza que tenga cada uno en el programa de modelado que utilice. Lo que sí es verdad es que el propio Twinmotion tiene suficientes herramientas en lo que es la gestión de la lista de elementos para crear estos conjuntos que tenemos aquí, ¿no? Entonces es relativamente sencillo. De hecho, en el ejemplo vais a ver que hay distintos elementos que se activan y se desactivan y que pertenecen a distintos contenedores, con lo cual es relativamente fácil organizar el proyecto dentro de Twinmotion. Si tenemos cientos y cientos de elementos en la lista, pues puede ser un poco más laborioso en tiempo, pero nunca va a ser difícil, ¿eh? Siempre en el botón derecho de lo que es la lista de elementos, siempre hay multitud de opciones que nos van a ayudar a configurar por así decirlo, la línea o el conjunto de elementos que nos van a hacer falta para presentar la puesta en fase, ¿no? Por ejemplo, el cortar, copiar, pegar nos permite copiar elementos o contenedores de un contenedor a otro, o elementos de una carpeta, un contenedor a otro contenedor. Cambiar el nombre es muy importante. Muchas veces los elementos que traemos de un modelo 3D tienen un nombre, digamos, extraño, con un número largo, por ejemplo, y aquí podemos cambiar el nombre para organizar todo perfectamente y tenerlo un poquito más sencillo. Como decía, el proceso es muy fácil. ¿Dónde está la puesta en fase famosa? Bueno, está en el conjunto de medios, dentro de lo que es el panel inferior. Tenemos en la parte superior los distintos tipos de medios que podemos generar, que como veíamos el otro día, pues son imágenes, vídeos, panoramas, conjunto de panoramas, presentador y puesta en fase. Como veis, aquí tengo una puesta en fase ya creada. Esta puesta en fase, este archivo está generado con versiones anteriores del programa. Como veis, antes se llamaba puesta en fase, o la traducción era puesta en fase. Ahora, como veis justo aquí a la derecha, tenemos grupo de fases, ¿vale? Ha cambiado el nombre, pero viene siendo lo mismo. Lo único que tenemos que hacer, que es, bueno, pues pulsar en el botón más, y al pulsar en el botón más nos va a aparecer esa línea temporal que comentaba antes, que se asemeja a lo que es el diagrama de Gantt, y aparece una primera fase. Como veis, aparece fase 1, aparece el día, siempre el día en el que estamos, mayo 25, y como veis, al desplazar el elemento con la fecha, pues vamos pasando por los distintos días dentro de esa fase, ¿vale? Estas fases que tenemos, podemos hacer clic en los tres puntitos que tenéis a la derecha del nombre. Podemos cambiar el nombre, lo cual es interesante siempre, porque cada una de las fases podemos llamarle por el nombre de lo que va a representar cada una de ellas. Podemos copiarla, podemos pegarla, ahora veremos todo, y también podemos asignarle una temporalidad como tal. Como veis, en la parte superior, encima justo del diagrama temporal, aparece un menú desplegable que nos permite elegir entre distintas temporalidades. Podemos establecer días, podemos establecer semanas, meses, años, etc. Así que podemos darle la duración, por así decirlo, que queramos. Esta duración, como decía antes, está vinculada con el propio proceso, con lo cual podemos hacerlo totalmente real, pero como decía antes y como veremos después también en los vídeos que vamos a generar, incluyendo la puesta en fase, pues no va a tener esa duración. Con las lupitas que tenemos aquí al lado, pues no tiene mayor secreto, hacemos más grande o más pequeña la línea de tiempo, por eso no hay tampoco mucho problema. La propia fase en sí podemos seleccionarla, veis que tiene un color, un recuadro de color blanco alrededor. Podemos seleccionarla y reducirla en tiempo para que abarque la temporalidad que nosotros queramos, y siempre que esta fase esté con el cuadro de color blanco, todo lo que tengamos seleccionado dentro de la lista de elementos va a estar incluido dentro de esta fase, ¿vale? Como veis, en este caso, la fase 1
solo tiene incluida la parte de la vegetación, que tiene en la columna del ojo la carpeta de vegetación, y también tiene lo que es el terreno, ¿vale? Fijaos que dentro de la carpeta principal tengo colgados todas las demás carpetas, solo aparece definida o aparece visible la carpeta del terreno. Si pulsamos ahora de nuevo en el botón más, aquí lo que hacemos, como estamos dentro de un grupo de fases ya, lo que hacemos es crear una fase nueva. Como veis, aparece una fase nueva que podemos reducir en temporalidad, y en esta fase lo que queremos hacer ahora es que aparezca el siguiente elemento. Si yo activo, por ejemplo, la segunda opción, el que pone 02 Hole, veis que hago un clic y lo único que aparece es todo lo que está dentro de ese contenedor, que es el terreno, el agujero del terreno y la pala excavadora. Pero veis que el agujero no aparece por ningún lado. ¿Qué voy a hacer aquí? En este caso lo que voy a hacer, porque así está configurado en este trabajo, es ocultar el terreno, y entonces, como veis, aparece ahí este agujero que simula un poco la excavación del agujero en el terreno para la cimentación, ¿no? Si me voy a la fase 1 ahora, solo tengo activo el terreno como antes. Si me voy a la fase 2, como veis, van apareciendo los distintos visibles los distintos elementos. Y el proceso no tiene más que eso. A partir de aquí poco más hay que explicar, simplemente comentar que desde el punto de vista de lo que es las fases, podemos agruparlas en distintos niveles para que cada una de las fases, por ejemplo, empiece en un momento puntual, cuando ya esté una en marcha, o que podemos sencillamente ponerlas una a continuación de otra sin ningún problema, ¿vale? Evidentemente, si dejamos un hueco de temporalidad entre una y otra, lo que va a pasar es que cuando llegue ahí, la representación que nos la marca la línea blanca vertical no va a tener nada que mostrar, o nada por lo menos que no esté definido en la última de las fases. Como veis, desaparece la vegetación porque aquí, bueno, pues no teníamos nada representado, ¿no? Entonces, pues bueno, es simplemente una cuestión de tener ese elemento activo, y una vez que tenemos la fase activa, pues ir activando y desactivando los elementos. En este caso lo que voy a poner es la cimentación, voy a poner ahí ese elemento, y básicamente editar, por así decirlo, una fase es simplemente volver a la misma y activar o desactivar los distintos elementos. No tiene absolutamente ninguna complicación más. Si voy a la fase siguiente, veis que en la parte inferior tengo un deslizador para poder ver la fase completa. Voy a ponerla aquí un poquito más pequeñita, ahí. Vale, en esta fase lo que voy a hacer es poner esa solera, y bueno, pues básicamente lo que quiero ahora es desactivar la máquina excavadora. Tengo la fase 4 activa, me voy a la máquina excavadora y quito la visibilidad, ¿no? Entonces, como veis, pues bueno, básicamente vamos pasando por las distintas fases, como van apareciendo los distintos elementos, ¿no? Aparecen y desaparecen. Lo que decía de editar una puesta en fase, básicamente es volver a la fase que queráis y activar la visualización del elemento. Si quiero que la pala excavadora esté activa también en la fase 4, pues lo activo y ya está. No tengo que darle a guardar en ningún sitio ni nada. Simplemente va a estar ahí perfectamente definida. Vale, a continuación de esta ponemos la fase 5. Y bueno, pues vamos a darle por ahí un poquito más. Vamos a darle por ahí ese elemento. Lo tenemos activo, vamos a poner la estructura. Ahí está, aquí sí que voy a desactivar la pala excavadora. Voy a poner la fase 6. Vamos a reducir un poquito la temporalidad para hacerla simplemente que entren en menos espacio de tiempo. Y voy a activar en este caso los trabajadores también. Quizá en la fase 5 puedo activar los trabajadores
¿vale? Y en la fase 6 voy a activar también este elemento. Entonces, como veis, en cualquier momento podemos comprobar cómo es el proceso. Desplazamos, aquí aparece la estructura con los trabajadores y después aparece ese elemento también. Vale, voy a poner la siguiente fase por ahí. Vamos a ponerla un poco más pequeña en este nivel y básicamente la desplazamos luego ahí. Aquí voy a hacer que aparezca parte del revestimiento exterior y voy a quitar a los trabajadores ya, porque ya no me interesan, ya hicieron su labor. Voy a poner otra fase más, que la voy a hacer también un poquito más pequeña, por ahí, y voy a activar, en este caso, las ventanas laterales. Otra fase añadida. Como veis, ya no utilizo el deslizador inferior, sino que simplemente pongo los elementos por ahí más o menos, un poquito más corta. Como digo, la temporalidad tampoco influye en ningún caso en lo que va a ser el vídeo como tal, ¿eh? Bien, y en esta fase lo que voy a hacer es activar las puertas. Ahí tenemos, ahí y ahí tenemos las puertas y las ventanas, la Velux esa. Bueno, Velux es una marca comercial, pero ya nos entendemos. Vale, tenemos por aquí esto también. Vamos a activar, en este caso podríamos hacer, aquí hay una salvedad porque aquí tenemos unas instalaciones, como veis tenemos un elemento que es MEP. Entonces, pues bueno, no vamos a tener una visualización de lo que son las instalaciones como tal en el proceso constructivo, pero podríamos utilizarlo como una fase para ver ese tipo de instalaciones, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, si nos vamos por aquí dentro, tenemos, bueno, ahí veis el tema de la instalación, suelo radiante, ¿no? Lo que comentaba antes. Ahí está. Otra fase nueva. Evidentemente, nosotros lo que estamos haciendo aquí, esto sí es importante que quede claro, simplemente estamos creando lo que son las fases como tal. No estamos generando en ningún momento el vídeo. Yo después voy a hacer un vídeo exterior en el que lo que es la aparición de las instalaciones que acabáis de ver de suelo radiante, pues no se va a visualizar, ¿vale? Pero podríamos utilizar el movimiento de la cámara para poder verlo. Todo eso tiene que ir, digamos, sincronizado con el movimiento que yo haga después de la cámara o utilizarlo de una forma distinta. Tampoco hay ningún problema por eso. Vale, aquí tenemos aquí tenemos este elemento. Tenemos aquí eso, tenemos en esta de aquí, tenemos el interior, que no había puesto nada. El interior, como veis, es las barandillas de la chimenea y la lámpara. Una puesta en fase más. Vamos a ponerla un poquito más pequeña, por ahí. Y en esta fase lo que vamos a incluir es el exterior, que es una pérgola que tenemos por aquí. Otra fase más. Este es un proyecto que tiene bastantes fases. El otro ejemplo que tenemos, el práctico con el que vais a trabajar vosotros, es un poquito más pequeño. Aquí vamos a meter, en este caso, el mobiliario, que es la capa número 13. Ahí veis que tenemos mobiliario y tenemos por aquí también algunos objetos. Y la última fase, a continuación de esta última, la fase 14, bueno, pues es la fase de los coches que tenemos aquí fuera, y como veis, pues es simplemente esa fase. Como veis, no hay ningún proceso de guardado, simplemente los elementos que están activos son los elementos que nosotros tenemos definidos en cada uno de los elementos de la lista, y básicamente ya tenemos la puesta en fase definida. Poco más podemos hacer aquí. Realmente lo único que podemos hacer es ir pasando por las distintas fases con cuidado. Sí es verdad que siempre que llegamos a la última fase aquí se nos actualiza, digo, se nos activa la velocidad,
y bueno, ahí como veis podemos ir viendo las distintas fases de los elementos que hemos incorporado, ¿no? Hasta la última, que es la fase de los coches. Esto ya está hecho, no hay que darle a guardar nada. Si volvemos al punto principal de medios, veis que tenemos puesta en fase 1 y grupo de fase 2. Esta es la fase que acabamos de crear ahora. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es generar un vídeo. Ese vídeo pues vamos a hacer un proceso de movimiento de cámara un poquito más adelante, por ahí y más o menos hasta llegar hasta aquí. Le vamos a dar una longitud y vamos a incluir ese grupo de fases que hemos hecho, ¿no? Entonces, para eso lo que hacemos es buscamos el punto en el cual queremos empezar. Nos vamos dentro de nuevo del generador de medios, nos vamos a la opción de vídeos y dentro de vídeo, como siempre, generamos un vídeo. Tenemos el primer fotograma de la escena. Vamos a activarlo y actualizarlo un poquito ahí. Y ahora lo importante de esto es el tiempo que le vamos a dar a la propia escena, ¿vale? En la parte superior, ya sabéis, aparece la duración del vídeo, son 10 segundos. Entonces yo voy a hacer un movimiento que va a venir así por aquí, voy a poner otra escena, va a venir así por ahí, voy a poner otra escena y voy a venir por aquí y así que aparezcan aquí un poquito esas hojas y voy a poner más o menos por ahí esta otra escena. Ese vídeo dura 10 segundos, el vídeo es ese, como veis, ahí tengo lo que está visible en este momento en la escena, ¿vale? Le voy a dar a este vídeo un poquito más de duración, porque si no va a ser muy rápido, para que sea un pelín más lento, ¿vale? Y ahora lo que hago para incluir la puesta en fase o el grupo de fases que acabo de crear es ir a el vídeo que tengo seleccionado y en propiedades veis que tengo el vídeo. Aquí ya sabéis que puedo darle el formato, puedo darle las dimensiones del vídeo y en detalles aparece ahí abajo grupo de fases. Como veis, tengo grupo de fase ninguno, pero si hago clic en el menú desplegable aparece puesta en fase 1 y grupo de fases 2, que es la que acabamos de crear en este ejemplo. Activo el grupo de fases y cuando vaya al vídeo, pues como veis, lo que hace el vídeo en la duración de los 20 segundos es ir pasando por las distintas fases. Es recomendable siempre echarle una visualización previa para tratar de visualizar que todo sea más o menos correcto. En esta fase intermedia, como veis, tarda un poquito en aparecer algunos elementos porque aquí es donde están las instalaciones, etcétera. Podíamos no haberla activado y haber permitido que ya apareciera, por ejemplo, la pérgola, ¿no? Pero bueno, ya visteis que ese proceso es muy sencillo de modificar. Si hubiera que modificar algo, como digo, pues básicamente sería volver a la puesta en fase y activar o modificar la misma. Podemos hacerlo, por ejemplo, vamos a la puesta en fase, vamos al grupo de fases 2, aquí tenemos la aparición de los personajes en este momento, desaparecen en la fase 7, si no me equivoco, en la fase 6 todavía están, en la fase 7 no, entonces voy a dejar en la fase 7 los personajes, me voy a la lista de elementos y activo los trabajadores. De nuevo, no hay que darle a guardar nada, simplemente vamos al vídeo y entonces en ese caso, como veis, ahí están los trabajadores y cuando ponemos el revestimiento exterior, el metálico, siguen los trabajadores allí, ¿vale? Básicamente esa es la modificación que acabamos de realizar. A partir de ahí, pues simplemente la exportación.
Ya sabéis, en el menú exportar se puede exportar el vídeo en local, ¿vale? Con lo cual generamos este vídeo con las características que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a exportar este vídeo tal cual y vamos a darle al escritorio y vamos a poner aquí y vamos a darle ahí. Va a ser un vídeo que va a tardar 20 segundos de duración, va a ser 1 minuto y pico, no tiene mayor problema. Depende un poco del ordenador, evidentemente, pero como veis, poquito más de 1 minuto en generar esa puesta en fase. Después, cuando acabe este vídeo, lo que vamos a hacer es generarlo en la nube. Recordad que todos los usuarios de Twinmotion tienen acceso a un espacio asignado en la nube para poder colgar sus trabajos, pero aquí tenemos una pequeña diferencia, porque el vídeo como tal solo se puede exportar en local. Entonces lo que tenemos que hacer es generar este vídeo y meterlo dentro de un presentador. Vale, ahora os comento un poquito todo. Es también muy sencillo y no tiene mayor problema. El elemento de la puesta en fase lo tengo aquí. A ver si tengo por aquí el vídeo. Ese es el vídeo, los 20 segundos. Y ahí aparece la excavadora. Ahí aparecen los trabajadores en la fase 7. Y bueno, pues ahí veis que aparecen las ventanas, las puertas, las instalaciones, la chimenea, la pérgola y los coches. Vale. Pues ese es el vídeo. Lo que decía del presentador, lo que comentaba es que el vídeo como tal, cuando yo le doy a exportar, solo me permite exportarlo en local. Yo no puedo exportar un vídeo a la nube, como veis en la parte inferior. Tengo nube y solo puedo exportar panorama set y presentador. El presentador es un elemento que nos permite incluir cualquier tipo de medio que tengamos creado, incluido los panoramas, las imágenes y los vídeos también. Y entonces al generar un presentador nos pide que añadamos elementos. Tenemos imagen, tenemos panorama, tenemos vídeo. Yo tengo el vídeo que acabo de crear, entonces simplemente lo arrastramos ahí, a ese elemento. Y lo que va a hacer el programa, ahora tenemos que decirle que en vez de exportarlo en local, tenemos que desmarcar la opción de local e irnos a la nube y el presentador, seleccionar la presentación 2, que es la que acabamos de crear. Había una presentación ya creada que tenía en este archivo. Y básicamente lo que hacemos es darle a exportar. Le damos a exportar, habla con el servidor, como veis, genera el vídeo en local, sí que lo está generando en local, va a tardar pues 1 minutito o poquito menos, y lo que empieza es a transferir el vídeo a la nube. Vale, como veis, exportación exitosa. Este vídeo va a tardar un par de minutos en estar disponible en la nube. Para acceder a la nube, acordaos, podemos hacer clic, bueno, en este caso podemos hacer clic ya en el botón, sin embargo también podemos hacer clic en tanto el icono de la parte superior como en archivo, si tenéis la sesión iniciada, abrir Twinmotion Cloud. Vale, entonces pues bueno, en la nube, como veis, está ahí procesándose, como digo, tarda un poquito. Tengo procesada aquí otra y básicamente ese trabajo que acabamos de realizar lo podemos compartir. Si activo la contraseña, evidentemente hay que poner la contraseña. Pues ese trabajo, como digo, se puede compartir a través de la propia nube, ¿no? Para mí esta es una de las cosas, siempre lo digo, pero es una de las cosas más llamativas de lo que es Twinmotion como tal. El hecho de poder compartir una puesta en fase como esa, un desarrollo de un proyecto dentro de un vídeo, ya es una maravilla, pero poder hacerlo además a través de una página web con cualquier persona es todavía más increíble, ¿no? Porque realmente cualquier persona que tenga ese enlace pues puede acceder a esta presentación y verlo en cualquier tipo de dispositivo, por potente que sea.
No vamos a tener una super calidad como en el programa, pero como veis, ahí tenemos el vídeo que acabamos de generar. Le damos a play y básicamente el proceso es el que hemos realizado. Como veis, pues bueno, aquí hay una pequeña diferencia porque lo hice hace un ratito para tenerlo listo. No tarda mucho en procesar en la nube y como veis es un poquito exactamente lo mismo, ¿eh? Y esto es en la nube. Lo bueno que tiene esto, acordaos, es que no solo es el vídeo, sino que la persona con la que compartáis este elemento puede navegar por cualquier zona de la vivienda o del proyecto sin ningún tipo de problema y visualizar todo el proyecto que vosotros habéis creado, ¿eh? Así que bueno, con toda la información, incluso puede modificar aspectos como la hora, etcétera, de día o de noche, para ver todo el conjunto totalmente de forma totalmente independiente de lo que es Twinmotion en sí. Vale, vamos a comprobar a ver si ya está preparado en la nube el otro. Perdón, que lo pongo por aquí, Twinmotion Cloud. No, bueno, sí, ya está. Como veis, el tiempo de procesación, presentación 1, el tiempo de procesado, perdón, presentación, presentador 1 y presentación 2, ya está, son un par de minutos, 3 minutos como mucho en este caso. Cuanto más contenido tenga, evidentemente, más vídeos, más cosas, más tiempo tardará. Eso es la puesta en fase. Como veis, no tiene ninguna complicación, ¿eh? Vamos a activar todo el conjunto para tenerlo todo presente. Vamos a desactivar por aquí a los trabajadores, vamos a desactivar también la pala excavadora. Bueno, ahí tenemos todo el conjunto. La otra opción que tenemos para integrar fases dentro de la escena es un poquito distinta y, como decía, es un poquito más desconocida, yo creo, todavía. Fijaos que os decía yo que le dan mucha importancia a la interfaz, porque veis que ahí en la parte inferior derecha de la pantalla aparece conjunto de vistas. Ahí tenemos los distintos elementos que vamos a crear. Veis que aparece un panel intermedio entre propiedades y la lista de elementos. Y básicamente se trata de generar vistas. ¿Para qué puede ser interesante? A mí lo primero que se me viene a la cabeza siempre, luego ahí cada uno tendrá un poco su creatividad, es para disponer, por ejemplo, distintos tipos de mobiliario en distintas escenas. Si yo tengo que presentarle a alguien en esta zona de la vivienda distintas soluciones de lo que son los mobiliario, pues tengo que hacerlo de la forma más sencilla posible. Esa sin duda es el conjunto de vistas. Vale. Todo lo que esté activo, en este caso en la lista de elementos, volvemos a la importancia de la lista de elementos, va a quedar definido en la vista que nosotros creemos. Fijaos que justo en el conjunto de vistas, en la parte superior aparece un signo más, le doy ahí y creo conjunto de vistas que le voy a llamar, en este caso, cambiándole el nombre, le voy a llamar 01. ¿Vale? Como veis, hay una casilla que tiene un tic y todo lo que esté visible en este momento va a estar incluido en esta casilla. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es crear una segunda vista, que voy a cambiarle el nombre y le voy a poner 02, ¿vale? Y lo que voy a hacer es desactivar en la vista 02, voy a desactivar estos elementos. Entonces voy a desmarcar la 01 y en la vista 02, que es la que tengo con el tic definido, selecciono este elemento, lo oculto, selecciono ahí los topes, lo oculto, selecciono las mesitas, lo oculto y selecciono la planta y lo oculto. Si me voy a la vista 1, tengo los elementos que tenía definidos, porque en la vista 1 estaba marcada y fue la primera que creé. Si me voy a la vista 2, vale, ahora sí que la acabo de fastidiar, porque desactivé los elementos. Bueno, lo volvemos a hacer sin ningún problema.
Vamos a ir a la vista 2, voy a desactivarlo. Esto, voy a desactivar también esto, voy a desactivar también esto y voy a coger la planta y la voy a desactivar también. Me voy a ir a la vista 2 y le voy a dar a actualizar. Me voy a la vista 1, me voy a la vista 2 y como veis, vista 1 tengo los objetos, vista 2 no los tengo. ¿Vale? Veis que tiene un botoncito de actualizar. Evidentemente, si yo desactivo un elemento, actualizo la vista que tenga el tick marcado. Si quiero poner ahora objetos en la vista 2, fijaos que en la vista 1 no tengo el tick definido, con lo cual en la vista 1 lo que yo ponga ahora no va a salir. Me voy a objetos, me voy a interior, me voy a salón, me voy a canapés. Siempre me hace mucha gracia ese nombre. Este de aquí no me gusta. Voy a poner este de por aquí. Lo voy a girar un poquito, aproximadamente por ahí. Voy a poner eso por ahí como una solución para mi cliente, más o menos, ¿vale? Voy a poner también este elemento así por aquí. Voy a poner también una silla, por ejemplo, como esta de aquí, o como esta de aquí, por ahí. Es una silla que estaba descargada previamente, ¿vale? Y voy a poner por aquí también una mesita pequeñita, de las muchas que hay por aquí, a ver si encontramos alguna así, como esta. Bueno, esta no es tan pequeña, pero bueno, por ahí la tenemos. Vale, entonces esto está en la vista 1, esto está en la vista 2, ¿no? Porque tiene el tick. Me voy a la vista 1, veis que tengo el conjunto de antes, me voy a la vista 2 y tengo el otro conjunto. Tengo dos conjuntos de vistas, ¿vale? Vista 1, lo que había originalmente, vista 2, lo que ya tengo definido. ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora lo que puedo hacer es incluir cada una de estas vistas, por ejemplo, en una imagen. Me voy a la vista, a las imágenes, aquí tengo una imagen ya creada, le voy a dar a la imagen 01. Fijaos que la imagen 01 tiene lo que hay en la pantalla, pero yo lo que le voy a decir es que en propiedades, en imagen, en esta imagen que tengo seleccionada, en detalles, me incluya el conjunto de vistas. Como veis, aquí me dice ninguno, le voy a decir que me ponga el 1. Y puedo crear una escena nueva y en la imagen 3 le voy a decir que ponga el conjunto 2. Fijaos la velocidad que supone tener una escena ya creada y otra escena. Esto lo podríamos hacer a mano exactamente igual. Es decir, yo podría venir a la imagen 1, desactivar los elementos, poner otros y guardar y actualizar la escena. Y en la otra escena podría hacer lo mismo, ¿no? Pero ya tendría que ir jugando con qué está activo, qué no está activo. Al tenerlo dentro de un conjunto de imágenes, pues directamente ya tengo las escenas perfectamente creadas. Es más, si me voy al vídeo y genero un vídeo, por ejemplo desde ahí, y me voy hasta aquí, ¿vale? Puedo decirle que en esta parte del vídeo, en detalles, fijaos que ahora me permite incluir grupo de fases y conjunto de vistas. Puedo incluir en esta parte del vídeo el 1 y en esta de aquí puedo incluir el 2. ¿Vale? Aquí el cambio siempre es un poquito brusco entre el 1 y el 2, no está excesivamente controlado. Entonces lo que podemos hacer es añadir otra fase con el grupo 2 y entonces a mitad de camino se va a cambiar el proceso. Como veis, el vídeo se anima a la cámara, fase 1, bueno, conjunto de imágenes 1, conjunto de imágenes 2. Vale. Voy a hacer una cosa que es, voy a actualizar la posición de esta cámara al medio, más o menos, para que el movimiento de la cámara sea continuo. Como veis, ahí y ahí, más o menos, ¿no? Ahí tenemos conjunto y ahí tenemos el cambio al 2. Ya seguramente que a la mayoría de vosotros se os está activando ahí el proceso creativo, ¿no? Y decir, pues se podría hacer esto, se podría hacer esto otro, se podría hacer esto de más allá, ¿no?
Y bueno, como veis realmente, pues es tan sencillo como eso. Siempre cuesta un poquito el tema de los conjuntos de vistas, pero es tener presente que lo que tenga el tick es lo que se está viendo en la lista de elementos en cada momento. Y activáis o desactiváis teniendo presente que si tenéis que actualizar en algún caso algún objeto, marcáis en el conjunto de vistas en concreto y actualizáis con el botoncito. Se puede liar fácil también, ¿eh? Se puede liar uno fácilmente y activar y desactivar y hacer que aparezcan cosas donde no queréis, pero ya veis que es un poquito de práctica y tampoco pasa nada, ¿no? Pues esa es un poco la explicación. No tiene, como veis, mucho más recorrido el tema. Es muy potente, muy potente, muy potente. Tened presente que en cada escena de un vídeo vosotros podéis modificar el clima, la estacionalidad, el día, la hora del sol, lo que aparece, lo que no aparece, con lo cual esto podía ser primavera, esto podía ser otoño, esto podía ser invierno y esto podía ser verano, ¿eh? Es una... Aprovecho, Jesús, Dime. sí, aprovecho que estás comentando esto, ¿vale? Porque Sí. ha habido una pregunta al principio de la clase en donde nos preguntaba Sonia si existe la posibilidad de que en cada fase, ¿vale? De la puesta en fase, haya Sí. también unas condiciones ambientales distintas, Sí, como lo que estás planteando aquí en cada fotograma del vídeo, sí se podría hacer en las fases. claro. En las fases como tal, dentro de la puesta en fase. Eso es. No. Dentro de la puesta en fase como tal, no, porque en las fases solo controlamos la temporalidad y la longitud de la fase en concreto. Cada uno de los elementos, aquí ya entendéis que si queréis hacer un grupo de fases que sea las 4 estaciones del año, yo lo que haría, así de primeras, es crear 4 grupos de fases distintos. Uno de otoño, uno de primavera, uno de verano y otro de invierno. Y esos 4 elementos los incluiría dentro de las distintas opciones de cada uno de los elementos del vídeo que vaya generando. Evidentemente luego hay que jugar con el tema de la edición del vídeo o jugar también, en el caso de Twinmotion, con la opción de crear distintos clips, distintas partes de la película dentro de cada uno de los vídeos. Recordad que podéis crear un vídeo distinto, dentro de cada uno de ellos y cada uno puede incluir distintos elementos. Vale. No sé si Perfecto, con sí, al eso, final, no sé si con eso queda sí, explicado. sí, yo creo que sí. Ahora que mira, a ver qué nos pone por aquí Sonia. Yo me refiero a la transición de fase 1 a fase 2, que simplemente aparece, se fusionan las imágenes con efectos. Vale, al final sí, Sonia es un poco lo que te acaba de comentar Sí, Jesús, ¿vale? Que sería hacerlo en un paso más, vamos a decir, o no lo podrías hacer desde el propio facing o desde la claro, propia desde el exportación en propio fase. facing no, tú podrías generar un vídeo y luego generar otro vídeo que sea la fase 2 por así decirlo, con distintas condiciones. Luego, sí es verdad que necesitas un, una edición de vídeo posterior para pegar los dos vídeos, ¿no? Pero, pero bueno, ya sería, sería algo más laborioso, por así decirlo, pero sería igual de fácil. Lo único que tienes que tener presente es que el final de uno de los vídeos tiene que ser el principio del de la otra fase. Lo que es la posición de la cámara exacta para que haya una continuidad entre uno y otro, ¿eh? No Sí, tiene... mira, ella nos está poniendo aquí, ok, gracias, un editor de vídeo. Al final sí, pasa un poco eso, que Claro, un un editor de editor de vídeo, vídeo pues te sí. va a dar más El, facilidad para unir todas esas... El Twinmotion tiene una pequeña edición de vídeo, pero ya sabéis que no llega a mucho más de lo que estáis viendo aquí. Ya sabéis que hay fundido en negro y toda la historia, ¿no? Pero no Sí, sí, llega a sí. mucho más de lo que hay aquí. Entonces, pues bueno. Pero si generamos otro vídeo aquí, por ejemplo, en este otro vídeo podríamos incluir un grupo de fases distinto. Vale, entonces aquí sería una temporada distinta. Tendríamos el vídeo 2 y el vídeo 3 con otoño-primavera o otoño-invierno y podríamos cambiar entre uno y otro. Básicamente sería eso, ¿no? No tiene tampoco
mayor problema. Vamos. Vamos, no sé si querías finalizar un poco, lo digo porque nos están ahora preguntando bastantes Sí, dudas, no, pues venga, vamos entonces te he cortado preguntando. justo por esa parte. Vamos Vale, pues preguntando y ya mira, está, no hay ningún problema. genial, pues nada, nos pone Juan Alberto que no has usado el Path Tracer en ningún momento. No. Vale, entonces él tiene dudas sobre si se puede usar en las fases, si se puede usar en los vídeos, ¿vale? Sí. Entonces, Se puede usar perfectamente porque tú lo que vas a generar es un vídeo. Un vídeo lo puedes generar tanto con las condiciones lumínicas de Twinmotion, la iluminación global de Twinmotion, como con lo que es el Path Tracer. No tiene ningún problema. Lo único que tienes que hacer es activar el Path Tracer y en la otra escena también activar el Path Tracer. Entonces a partir de ahí, pues lo que va a ser la aparición de la puesta en fase, pues va a ser con el Path Tracer. Aquí evidentemente no está renderizado, como veis, aquí van apareciendo los distintos elementos, pero el proceso es exactamente igual. El renderizado, mucho más tiempo, evidentemente. Mucho más tiempo porque, daos cuenta que por ejemplo en este caso son 10 imágenes, si las renderizamos a 30 imágenes por segundo, y serían 300 imágenes. 300 imágenes, si tarda 1 minuto cada imagen de Path Tracer, pues serían 300 minutos. Entonces ya es más tiempo. Pero lo que vas a generar tú es simplemente un vídeo. Y el vídeo se puede hacer en Path Tracer con las condiciones que quieras, sin ningún tipo de problema. Este es el ejercicio que tenemos preparado. Voy a desactivar el Path Tracer. Vale, ya me imagino que muchos de vosotros lo conocéis. Es una vivienda que está al borde de un acantilado, y como veis en la parte inferior tengo organizada la puesta en fase. Este archivo os han pasado el enlace para descargarlo de Google Drive. Lo podéis descargar todos y lo que vamos a hacer rápidamente es crear las fases para incluir en un vídeo. Es un poco repetir lo mismo, pero para que lo tengáis grabado en el vídeo y mientras lo vais viendo lo podáis hacer. Desde luego, después de esta sesión no creo que nadie tenga dudas a la hora de generar una puesta en fase, porque realmente con lo sencillo que es lo vais a tener hecho. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear un grupo de fases nuevo, puesta en fase. Puesta en fase, voy a crear uno nuevo. Recordad, tenéis una puesta en fase ya creada, que es la puesta de ejemplo que acabáis de ver. Voy a crear el grupo de fases 2. Aquí tenemos la fase 1 y aquí voy a activar los distintos elementos. Una cosa en la que yo me suelo confundir es esta. La primera fase incluye solo el terreno y la vegetación. Y yo me suelo confundir aquí mucho, porque siempre activo el primero de los elementos. Entonces, en la primera fase ya salen los elementos, pero no. Yo quiero que en la primera fase no haya nada. Activo la fase 2, apoyos, la fase 3, vigas, la fase 4, volumen, la fase 5, volumen, la fase 6, volumen y la fase 7, paneles solares. Ya lo tenemos hecho, ¿vale? Por supuesto, estaréis diciendo, hombre, claro, porque ya está hecho. Ahí es donde está el trabajo precisamente. El trabajo de verdad, el trabajo que os va a llevar tiempo, es tener organizado esto como queráis. Eso sí que es lo que lleva. La puesta en fase, como siempre en Twinmotion, el trabajo está en la organización, ¿no? Después Twinmotion es sencillísimo. Entonces ahí tenéis las distintas fases y esta fase, grupo de fases 2, la vamos a incluir en un vídeo. Nos vamos a la sección de vídeos, creamos un vídeo nuevo y lo que hacemos es definir el movimiento de la cámara. Por ejemplo, nos podemos poner por aquí, nos podemos poner por aquí en el segundo elemento, nos podemos poner por aquí un poquito más cerca en el tercero y nos podemos poner un poquito más arriba para ver los paneles solares en el centro, ahí en el cuarto. Vale, le damos ahí 20 segundos, le damos por ahí a play, desde el principio. Ahí tenemos el movimiento de la cámara. Upa, ¿qué hice yo aquí?
Aquí le di para... Vale, me confundí. Este de aquí nos vamos a poner así un poquito más cerca. Ahí estamos, ¿no? Entonces esto va a ser por ahí, nos alejamos por ahí y vamos para arriba. Vale. Bien, en este caso el vídeo incluye lo que estamos viendo, pero acordaos que en la sección de propiedades, en el vídeo, si le decimos, oye, quiero que este vídeo tenga un grupo de fases, le doy al grupo de fases 2. Y entonces al darle a play no sale nada, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6 y hacia arriba fase 7. Y ahí están los paneles solares. A partir de ahí exportar, ya sabéis, en local, y si queréis hacerlo en la nube, exportar pues lo que es el presentador incluyendo el vídeo. Poco más, ¿eh? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna cuestión? Pues sí, tenemos algunas preguntas que al final he respondido un poquito yo, pero seguramente mucha gente también tenga las mismas dudas y viene bien a lo mejor comentarlo. Entonces nos ponen por aquí qué posibilidades hay o cómo se haría en el vídeo lo que viene siendo el cambio de ambiente o de entorno que no se puede hacer en las fases. En el vídeo como tal. Sí, es decir, en cada fotograma establecer un ambiente distinto. Sí, bueno, pues básicamente lo que tenéis que tener presente es que cuando vosotros generáis un medio, sea el medio que sea, si generáis una imagen, veis que tiene un borde de color rosa, veis que los menús son de color rosa y aquí aparece un botón que pone volver atrás. Si yo vuelvo atrás, veis que cuando lo selecciono, el elemento, veis cuando vuelvo atrás, veis que los menús son de color azul, ¿no? Ahí tenéis ambiente, si muevo un material, veis que todo es de color azul. Cuando estoy dentro de un elemento de medio generado, lo que yo modifique en esta escena, se lo voy a modificar solo a esta imagen, no al conjunto del programa, del proyecto. Es como si fuera una escena. Y en los vídeos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo esta escena, aquí le puedo decir que llueva, y esta escena tengo sol, pero también le puedo decir que esté nevado, por ejemplo. Entonces, entre la escena 1 y la escena 2 pasamos de lluvia a nieve. Y así con cada una de las escenas. Lo que decía la chica, lo que preguntaba la chica anteriormente, de las fases de distintas estaciones del año, sería interesante si nos permitieran modificar de forma independiente en cada una de las imágenes que conforman un vídeo una fase distinta. Pero como veis no se puede hacer, porque tengo en la fase 1, tengo la fase 1, perdón, ahí para no liarla. En la primera parte del vídeo tengo la fase 2, en la segunda tengo la fase 2. Si yo cambio y pongo fase 1, se me pone también en la primera, con lo cual no puedo definir una fase como tal. Por eso hablábamos de lo del editor de vídeo y distintos vídeos. Pero todos los demás elementos de temporalidad, de elementos que aparecen, que desaparecen, etcétera, simplemente es así, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle en el entorno ahí, aquí vamos a ponerle nieve, aquí vamos a ponerle sol a tope, y aquí vamos a ponerle pues vamos a poner, bueno, es que estos árboles no son muy de otoño, no se nota demasiado, ¿no? Porque realmente no tenemos aquí unos tipos de árboles que cambien la hoja, o que sea hoja caduca, hoja perenne y toda la historia esta, y los colores de los árboles, pero bueno, se podría notar perfectamente. Como veis, vamos pasando entre las distintas temporalidades, incluyendo la puesta en fase, lo cual es una maravilla también, ¿eh? Vale. Fijaos en la fase 2. Pues sí.
Sí, Fase 4. Perdón, no os quiero liar. Segunda parte del vídeo, cuarta escena del vídeo y con nieve, ¿no? Entonces vamos pasando entre una y otra. sí. Eso es. ¿Qué Vale, más? ¿Qué pues más? sí, tenemos por aquí algunas preguntillas más. Nos preguntan, Vi ¿se por podría ahí, incluir? perdona. Vi lo de la versión 2023.1. El archivo está guardado con la 2023.1.1. ¿Eh? Ah, vale, vale, pues ahí sí que no lo sabía yo y sería por eso, Enrique, en este caso, con que actualices a la versión 23.1.1, con eso sería suficiente para abrirlo. Exactamente. Vamos, yo me imagino que es por Perfecto. eso, ¿eh? Puede ser por otro problema, pero yo me imagino que es por eso. Seguramente. Sí, Yo no me había parado a pensarlo y es que justo ha salido hace poquito, ¿no? Esa punto uno, que no la sí. tenía yo muy controlada. Perdona, que me Vale, pues preguntabas algo, nada. Jorge. Sí, nada, nos han puesto por aquí. También sí se podría añadir una textura MP4 de cara a añadir pues, un vídeo a una pantalla, por ejemplo. Se hace muy facilito, así que Sí, yo creo sí, que sí, se puede muy esto fácil. no tiene. Sí, sí, esto no tiene ningún problema. Es un arma de doble filo, ahora os explico por qué. Aquí, por ejemplo, en objetos, interior, salón, electrónica, pongo la televisión. Y en materiales, porque no deja de ser un material de vídeo, ahí arrastramos el elemento. Vale, entonces ese vídeo. Digo que es un arma de doble filo porque el peso del vídeo se incorpora al peso del archivo. Quiero decir que si ponéis una película y pesa pues muchos megas, vais a incluir esos megas en el peso del archivo. Claro. Hay que tenerlo presente, pero es tan fácil como eso. Esto no deja de ser un material, ahí tenéis en propiedades, tenéis vídeo, carpeta, y podéis abrir y colocar cualquier vídeo formato AVI, WMA, MP4 en Windows. Entiendo que en Mac, en Apple, podrá ser también otro formato como MOV, que es muy habitual de Apple, ¿no? ¿Qué más? Vale, también nos preguntan que qué posibilidad hay de hacer dos propuestas diferentes, ¿Sí? ¿vale? Pero importando dos archivos a la vez en Twinmotion. Pues tan sencillo como en la lista de elementos tener un archivo en un contenedor y otro archivo en otro contenedor. Activamos uno, Eso es. activamos uno y desactivamos el otro, desactivamos el uno y activamos el otro. Vale, no tiene. Incluso podríamos importarlos también en paralelo, los dos, ¿no? Sí, 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 se podía importar. Recordad que la gestión de elementos la podéis hacer relativamente sencilla dentro de lo que es el propio Twinmotion. Vosotros podéis importar todo y luego en la lista de elementos yo esta carpeta de mobiliario la puedo meter en ejercicio SKP. Con lo cual si lo apago, apago todo lo que haya dentro de mobiliario. En este caso no había nada, pero lo apago. Entonces podéis importar todo a la vez y luego activar y desactivar como queráis. De ahí lo bueno que tiene, o por lo que decía yo el otro día en la sesión del martes, y también lo repito hoy, lo importante de la gestión de la lista de elementos. Muy importante, porque aquí está un poco la clave de no liarse. En un trabajo muy grande es muy recomendable tener esto controlado, sobre todo porque eh, en un trabajo muy grande siempre os vais a encontrar con errores de modelado, pequeñas cosas que tenéis que cambiar y vais a hacer multitud de importaciones que Claro. tenéis que tener muy claras dentro de lo que es la lista de elementos para que estén activas en los distintos vídeos o escenas que vosotros tengáis. Sí, eso es. Al final era una pregunta muy recurrente todo esto que acabas de explicar en cuanto a, nos preguntaban si cuando importabas en Twinmotion importabas las carpetas de SketchUp. Entonces, ahí lo lógico es mantener también un orden en el programa de modelado, pero no sé si puedes dar un poquito tu opinión, Jesús, sobre cuál sería lo mejor. A ver, cuando trabajas, por ejemplo, desde SketchUp, realmente la cuestión o la clave a la hora de tener el trabajo organizado es, en SketchUp, como digo, organizarlo por capas, me refiero por etiquetas, lo que se llaman etiquetas, o sobre todo tenerlo todo muy bien organizado en grupos y componentes. ¿Vale? Eso es fundamental.
las etiquetas de SketchUp, cuando vosotros las importáis en Twinmotion, digamos que las perdéis. No, vosotros importáis los objetos en 3D. Por eso yo siempre hago muchísimo hincapié que cuando hagáis una importación de un archivo a través de la opción de geometría, le deis a abrir e importéis el archivo que queráis. Bueno, en este caso vamos a ir a... Teníamos por aquí, por ejemplo, ese de ahí, que siempre guardéis la jerarquía, porque la jerarquía os mantiene los elementos que vosotros creasteis en el archivo, los objetos, os los mantiene como una entidad dentro de Twinmotion, y esos elementos los podéis llevar de una zona a otra. Si trabajáis con componentes y dentro de un componente metéis, imaginaos por ejemplo mobiliario, aquí vais a tener un elemento de mobiliario que va a tener a su vez distintos objetos, ¿no? Es un poco lo mismo que esto que os voy a poner aquí. Si yo me voy por ejemplo a objetos, interior, cocina, armarios, y pongo este elemento de aquí, fijaos que este es un objeto. Esto es lo que sería un componente de SketchUp, ¿no? Aquí veis que hay todo un elemento y hay otra serie de elementos individuales, la botella, las copas, la pizza, el plato, etc. Y si os fijáis en la lista de elementos es un contenedor, perdón, el contenedor está aquí, es este de aquí el contenedor, que yo muevo todo, y dentro del contenedor tengo los distintos elementos. Esto es lo que pasaría con los componentes en en SketchUp, ¿no? Entonces se puede hacer la gestión, se puede mantener, sí. Independientemente de eso, también es complicado siempre tenerlo muy bien organizado, bueno, complicado, laborioso tenerlo en SketchUp, y al importarlo siempre se puede ajustar y decir, bueno, pues este elemento de aquí lo metemos dentro de un contenedor que se llame, pues, extras, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo pasa por la gestión de la lista de elementos, todo pasa por ahí. Mi recomendación, grupos y componentes en SketchUp, por supuesto, sin ninguna duda, y a partir de ahí ver lo que traemos y gestionarlo todo bien. Si os creáis una lista de elementos habituales en lo que es un trabajo, prácticamente podéis crear los distintos contenedores ya al principio. Vosotros vais a tener un archivo, por ejemplo como ese que se llama ejercicio SKP. Dentro vais a tener todos los elementos, componentes que tengáis dentro de ese archivo SKP, y podéis crear un contenedor que se llame mobiliario, un contenedor que se llame iluminación, un contenedor que se llame vegetación, un contenedor que se llame decoración, y con esos 4 grupos principales casi vais a tener todo definido. A lo mejor unos personajes, otro que se llame rutas, otro que se llame reflexiones, pero tener 7 o 8 carpetas, no más, ¿eh? Es lo que con eso llega de sobra. Vale. ¿Qué más? Sí, totalmente entendido. Genial. Pues nada, nos ponen por aquí también, al igual, vamos, son algunas preguntas ya encaminadas un poquito a Revit, Sí. ¿vale? No sé, nos ponen por aquí que, bueno, que la nueva versión, el Datasmith, cada elemento de Revit viene como un contenedor, lo que hace muy complicado mantener un árbol jerárquico lógico de la escena. Claro. Entonces, yo no sé si tú, Jesús, tienes controlado un poquito eso. No lo tengo controlado. Ahí lo que va a tocar, no sé si dentro de Revit, que es la duda que me queda, seguramente nos lo pueden contestar también, es si con todos esos elementos que se crean como contenedores se puede generar una entidad nueva, incluyéndola como algo así como lo que es un grupo en SketchUp, ¿no? Que se metan todos esos elementos dentro de uno y ver cómo se importa eso. No lo sé, ahí ya no lo sé. Lo que queda ahí básicamente es tener los elementos con un nombre, entiendo que muy bien definido, y en la lista de elementos de Revit, perdón, la lista de elementos de Twinmotion, pues antes de empezar a trabajar, dedicarle un ratito a organizar jerárquicamente todos los elementos, todos los contenedores. Pero entiendo que sí, claro, es laborioso, sí. El proceso del control de la lista de elementos hay que dedicarle un ratito, ¿eh? O sea,
no os creáis que hay que dedicarle un ratito, porque hay que evidentemente trabajárselo un poquito, pero tenemos, como decía antes, tenemos muchísimas opciones, una cosa que no comenté el otro día en la interfaz, que también está muy bien, es esta opción que tenéis aquí de todos, ¿vale? Que os permite mostrar en la lista de elementos solo los conjuntos de los elementos definidos como tal dentro de Twinmotion. Es decir, si tenéis personajes y queréis seleccionar todos los personajes, o tenéis lo que sea, ¿no? Sonidos, cortes, agua, notas, animadores, todo lo que queráis lo podéis de forma individual mostrar, y entonces es mucho más sencillo trabajar con eso. Vale, entonces es una opción también interesante a la que se puede recurrir alguna vez, Por defecto viene todos, pero ya veis que hay objetos, hay mobiliario. Fijaos que aquí, por ejemplo, al poner mobiliario, yo puedo seleccionar todos los elementos y ocultarlos a la vez, con lo cual es mucho más fácil la gestión, ¿no? Es decir, que hay que dedicarle un ratito ahí a la lista de elementos y trabajar con ella. ¿Qué más? Pues en principio, vamos, se podría decir que están todas las preguntas respondidas. De todas formas, ya sabéis dónde tenéis, vamos, os dejo por aquí el correo de formación, ¿vale? Para cualquier duda que surja adicional, nos la podáis ya plantear, ¿vale? Nos enviáis un correo, nos planteáis la duda y en todo lo que podamos resolver, pues nada, os ayudaremos hasta donde lleguemos. Así que en principio, Jesús, por esta parte de preguntas no hay mucho más. Perfecto. Pues nada más, lo que comenta Jorge. Cualquier duda que tengáis ahí al email, recordad que tendréis el vídeo, practicad. Si no tenéis Twinmotion, lo descargáis la versión de prueba y lo probáis. Ya veis que es muy sencillo, y nada, a darle caña, no hay más. Y nada Pues más. nada, muchísimas gracias, Jesús, y he de decirte que a pesar de conocer el programa, siempre acabo aprendiendo algo nuevo. Así que muchas gracias a ti también. Muy bien, pues nada. Muchas gracias a todos, y nada, hasta la próxima.